¿Qué tal, amigos de KPFK? Me da muchísimo gusto saludarles desde la Ciudad de México, donde me encuentro todavía en una visita de asuntos familiares, personales, pero evidentemente también de cara a lo que ha ocurrido el pasado 1 de julio, donde o cuando evidentemente se ha hecho historia con el triunfo abrumador, lo que han llamado el tsunami de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, con esa mancha, sin duda, en el estado de Puebla y algunos otros asuntos. No es que no haya habido acciones de fraude, sí existieron acciones de fraude, pero fue tan masivo el voto a favor de López Obrador y de Morena que no les alcanzó realmente. Pero las prácticas ahí estuvieron, la compra de votos, etcétera. Pero en fin, a toro pasado, ahora estamos en una situación donde el 1 de diciembre asumirá el cargo de presidente de México Andrés Manuel López Obrador y ahí empieza una nueva realidad. Es muy distinto ser opositor y ser candidato de oposición a ser ya el presidente de un país. Entonces, las escopetas cambian de dirección, me refiero a las escopetas, las críticas, en fin, vamos a estar viendo ese proceso y el del desgaste que puede tener cualquier gobierno de cara a tener que materializar las promesas, los sueños, las esperanzas que se han despertado en un país como México para que se realice un verdadero cambio, sobre todo verdaderamente transformando aquello que tanto daño le ha hecho a México, que es la corrupción y que es la impunidad. En ese sentido, no deja de llamar la atención la reciente visita que realizaron importantes peces gordos de la política estadounidense, uno de ellos el señor Mike Pompeo, secretario de Estado, antes director de la CIA, y que vino no solamente a ver primero al gobierno de Peña Nieto, sino que de manera clara y contundente, a raíz de aquella llamada telefónica que sostuvieron Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, donde se acordó esta visita, venir el señor Mike Pompeo, acompañado del secretario del Tesoro, acompañado del señor Kushner, quien es el yerno y poderosísimo en la estructura del presidente Trump, también Christian Nielsen, encargada de seguridad nacional, encargada de Homeland Security, en fin, de los Estados Unidos, nada más y nada menos que a la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, a lo que fuera la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Creo que la embajada de los Estados Unidos hasta sillas le prestaron porque no tenían todos los elementos ahí para que los visitantes norteamericanos se sintieran cómodos. Peces gordos también de la política mexicana, pero de otras épocas, de cuando era presidente Adolfo López Mateos. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en una reunión de algunos de aquella camada de políticos mexicanos y ellos decían: los Estados Unidos no son amigos de nadie, son solamente amigos de sus intereses. Eso decía uno de ellos, que de hecho fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de México. Bueno, supongo que eran personas muy conocedoras del tema de la compleja relación entre México y los Estados Unidos, pero hoy por hoy ha habido muchísimas tensiones a raíz de que el presidente Trump, primero como candidato, se montó en un lenguaje bélico, acusatorio en contra de México y de ciertos mexicanos para ganar la elección, dándole música para los oídos a muchos estadounidenses que quieren ver a los mexicanos y a México como un enemigo de sus intereses, de sus trabajos, cuando sabemos por diferentes estudios serios, avalados incluso por universidades como UCLA, ahí en Los Ángeles, California, que son mentiras, no se sostiene con los datos, pero en fin, no me voy a poner a debatir eso aquí con ustedes y hacer esa defensa. Pero muy significativa esta visita, donde evidentemente uno dice: ¿qué será todopoderoso López Obrador, que hasta vienen aquí a visitarlo en su oficina de campaña, que no tiene precedente, tengo entendido, en la historia de la relación México-Estados Unidos? ¿O es una manera suave de aproximarse a quien va a gobernar para hacerle manita de puerco, para leerles la cartilla? Yo recuerdo aquel libro que se llama Confessions of an Economic Hitman, Confesiones de un gángster económico, de John Perkins, donde él
revela cuál es el método para que diferentes gobiernos de los Estados Unidos, utilizando instrumentos como National Security Agency, la CIA, etcétera, puedan convencer a gobernantes de países latinoamericanos y de otras partes del mundo para que se alineen de acuerdo con sus intereses. John Perkins menciona dos casos emblemáticos: el de Jaime Roldós en Ecuador, que presuntamente muere en un accidente aéreo, y el de Omar Torrijos en Panamá, que también muere en un accidente aéreo. John Perkins directamente a mí, en una entrevista que le realicé en San Francisco, California, me habló acerca de cómo les dicen: no quieres por las buenas, entonces vamos por las malas. Y él dice que entonces entran los chacales. ¿Y qué hacen los chacales? Bueno, aparentar accidentes cuando en realidad son asesinatos, en fin. Está ese escenario flotando en el ambiente. Es posible que realmente puedan decir, porque el Washington Post recientemente en un artículo después de esta visita de Pompeo dijo: no vemos para nada que Trump y Andrés Manuel López Obrador puedan ser buenos socios, dado que están en lados opuestos del espectro político. Eso dijo el Washington Post. Entonces vinieron con la cara amable, con la sonrisa: felicidades, señor Andrés Manuel López Obrador, pero aquí está nuestra situación de lo que queremos. López Obrador envió una carta de comprensión, de entendimiento, una carta directamente a Donald Trump para decirle: esta es nuestra postura, y la van a dar a conocer. Tiene 4 grandes puntos, pero cuando dé acuse de recibo Trump, que han dado por ahí en una junta de la OTAN, ya han dado por ahí en este encuentro que tuvo con el señor Putin en Finlandia, en Helsinki. Entonces vamos a ver qué pasa con esa carta, qué respuesta le da Andrés Manuel López Obrador. Pero hay otro tema muy, muy importante, que es ya a nivel interior. Los esfuerzos que ya está haciendo desde este momento el equipo de transición de López Obrador para pacificar a México. Están convocando a organizaciones y personas a nivel nacional, pero también a nivel internacional. De hecho, hubo por ahí una confusión, una situación donde le mandaron una invitación al Papa Francisco para que participe de manera remota, y ellos ya daban como por hecho, ¿no? Ya la encargada de este asunto ha dicho que fue un error en lo personal y tienen que esperar a ver qué respuesta da el Vaticano sobre la participación del Papa de manera remota para el día que él quiera, dice la invitación, pueda sumarse a este esfuerzo de reflexión que intenta este nuevo gobierno que entra a partir del 1 de diciembre, pero que desde ya quiere actuar para buscar salidas a la problemática mexicana. Se ve verdaderamente titánico, se ve nada fácil, se ve muy complicado, pero para eso están y para eso han sido llamados desde las urnas a ejecutar una nueva manera de entender la problemática. En este contexto les invito a escuchar una charla que he grabado para ustedes, amigos de KPFK, y a todos los amigos que hicieron favor de apoyar este proyecto para que pudiéramos tener estas coberturas. Repito, no de la manera que se las había ofrecido en un principio, porque la recaudación fue muy baja, pero aquí tienen esta charla que he tenido con el periodista mexicano de La Jornada, de la sección Sin Fronteras del periódico La Jornada, quien ha sido corresponsal en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Washington, conoce muy bien a los personajes, en España, en Bruselas, en Afganistán, en Irak. O sea, es un periodista muy bien amueblado, y con él hablé de estos temas y se los pongo aquí a su consideración. Mi estimadísimo Jaime Hernández, ¿cómo analizas la visita de este grupo de personajes importantes del gobierno, de la administración de Donald Trump, teniendo en cuenta que vino el señor Pompeo, secretario de Estado, antes el director de la CIA, que vino el secretario del Tesoro, la encargada de Seguridad Nacional y también el famoso yerno del presidente Trump? Pero vieron al gobierno mexicano saliente, pero lo que llamó muchísimo la atención es que tuvieran este gesto de presentarse en la oficina de campaña de Andrés Manuel López Obrador en la colonia Roma, donde creo que no había ni sillas suficientes, y la embajada de los Estados Unidos transportó sillas para que se acomodaran allá estos personajes del gobierno de Trump.
En tu opinión, ¿qué significa esta señal? Bueno, yo creo que la sola imagen, Frank, a mí me recuerda mucho cuando los miembros de la corona británica iban y rendían pleitesía, hacían como que rendían pleitesía a los jefes de tribu de los Kikuyu, ¿me entiendes? Un poco para sobarles el ego, para decirles, señores, lo estimamos, usted es una persona muy, muy importante, pero ¿sabe qué? Nos vamos a quedar con su territorio y su gente se van a convertir en vasallos. Yo creo que es un símil parecido. Nunca en la historia de México un grupo de este nivel había venido a rendir tributo por adelantado a un presidente electo de México. Nunca se había visto, con lo cual esto te confirma las dudas, los recelos y los temores que hay en la Casa Blanca, porque no se te olvide que John Kelly, el jefe de gabinete de Donald Trump, había dicho hace muy poco que la elección de Andrés Manuel López Obrador no era una muy buena noticia para la Casa Blanca ni para Estados Unidos. Por tanto, yo creo que este acto te demuestra hasta qué punto Estados Unidos está protagonizando el acto de venir aquí, decirle, señor, usted muy importante. Reconocen, eso sí, que el mandato de López Obrador es muy fuerte. Los resultados en las urnas han desconcertado a propios y extraños, pero yo creo que eso se tiene que tomar en su justa medida. ¿A qué me refiero? Para empezar, es un grupo de un nivel respetable, pero no es el presidente de Estados Unidos. Y yo creo que, y otro de los elementos a tomar en cuenta es que muchas veces, Rubén, y esto ha quedado demostrado, una cosa es lo que pueda decir Mike Pompeo, el jefe del Departamento de Estado, o la secretaria de Seguridad Interna, Kristen Nielsen, y otra muy distinta, la que pueda decir Donald Trump, porque ya conocemos que Donald Trump va a otra velocidad, por otra carretera. Entonces, esa es la gran cuestión. Hasta ahora, tanto el equipo de Andrés Manuel López Obrador como el equipo de Pompeo y la Secretaría de Seguridad Interna han dicho que el encuentro fue muy cordial. Incluso Marcelo Ebrard dijo, esto nos permite tener un optimismo, un cierto grado de optimismo frente al futuro de las relaciones. Yo creo que aún es muy pronto, porque no se nos puede olvidar el factor Trump. Bueno, y cuando justamente vemos que en algunos momentos el señor Donald Trump parece un poquito medio bipolar, ¿no? Porque recientemente en una entrevista con CBS el sábado pasado, que se publicó el domingo pasado, pues resulta que calificó de enemiga a la Unión Europea y de paso en menor grado a China y Rusia. Y luego va y se sienta con el señor Putin en Helsinki y hasta, vaya, muy cordial, muy amable, evitando criticarlo y además dándole la razón en el famoso tema de si influyó o no en las elecciones pasadas de los Estados Unidos. O sea que el señor Trump puede en un momento dado darle la espalda a lo que sea, incluso a sus enviados, e imponer su criterio de manera un tanto cuanto bipolar. No sé si el concepto psiquiátrico pudiera caber. No, y a eso me refiero, exactamente. Yo creo que no podemos confiarnos de la relación bilateral con Estados Unidos porque hay un factor realmente volátil, realmente impredecible que se llama Donald Trump. Y en un momento dado, pues francamente yo no dudo, porque él ha anunciado, Jaime, que buscará la reelección. Y no va a buscar la reelección con argumentos distintos a aquellos que le llevaron a la Casa Blanca. Y dentro de esos argumentos está el ataque en contra de México y de los mexicanos. Verlo como una amenaza a un país que también ha sido calificado como enemigo desde el punto de vista comercial, que toma ventaja de los Estados Unidos. Entonces, si bien es cierto, en esta reunión incluso estuvo la persona que sería el negociador de Andrés Manuel López Obrador sobre el Tratado de Libre Comercio, pues yo me imagino que vinieron a leer la cartilla. Yo recuerdo este libro de John Perkins, Confessions of an Economic Hitman, Confesiones de un gángster económico, que él describe como primero el acercamiento del gobierno, de los gobiernos de Estados Unidos, es un acercamiento suave de convencer. Le digo, ¿no quieres? Entonces dice él, entran entonces los chacales. Pone el ejemplo de Jaime Roldós en Ecuador, el ejemplo de Omar Torrijos en Panamá, que murieron en
oficialmente en accidentes, y él dice no fueron accidentes. Y él describe en ese libro, no quieres tampoco por esa vía. El tercer camino es el de la guerra de Irak, entra el Pentágono. Eso dice John Perkins. Entonces, a la luz de esa reflexión, pareciera que ahorita es la sonrisa, la diplomacia, cómo no, te traigo hasta sillas, pero vamos a ver, porque... Y luego Andrés Manuel manda una carta de buen entendimiento, cuyo contenido específico no se ha detallado, hasta que el señor Donald Trump lo haga público, lo lea o lo diga que ya lo recibieron, ¿no? O sea, hay ese contexto, ¿no? No sé qué opinas. Sí, y hay otro factor a tomar en cuenta. Yo supongo que en la entrevista, porque no hay que olvidar que esta delegación de alto nivel vino y se reunió primero con el presidente Enrique Peña Nieto. Claro. Y yo lo que sospecho que en esa entrevista en la que estuvo Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, le dijeron, bueno, señores, nosotros tenemos pendiente el cierre de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y yo les puedo garantizar hasta el mes de noviembre lo que hemos acordado, lo que hemos dialogado. Más allá del mes de noviembre, diciembre, yo ya no soy responsable. Así es que o ustedes se lo piensan muy mucho o se atienen a el equipo negociador de Andrés Manuel López Obrador, que no sabemos si va a mantener los lineamientos que hemos nosotros acordado o va a salir con otro tipo de demandas. Yo creo que eso pesará y mucho en el ánimo del equipo negociador de Estados Unidos. Aunque perdón que te interrumpa, aunque Videgaray, creo que fue Videgaray el que lo hizo, han anunciado una acción conjunta entre el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno saliente para de aquí a la toma de posesión enfrentar juntos esta situación con los Estados Unidos. Sí, pero no se te olvide, querido Rubén, que aquí hay un factor muy poderoso a tener en cuenta. Detrás de estas negociaciones están los señores del dinero, los hombres que controlan la Cámara de Comercio, que controlan Wall Street. Ya a estos señores no les gusta la imprevisibilidad, no les gusta la incertidumbre. Y yo sospecho que ellos preferirían que las negociaciones culminaran antes de que Andrés Manuel asuma el poder, porque no quieren sorpresas de último momento. Muy bien, aunque ha dicho López Obrador que él me han informado que el equipo de Peña Nieto ha venido haciendo bien las cosas, en fin, hasta ahorita está todo en terciopelo, de común acuerdo, aparentemente, para hacer un frente común ante los Estados Unidos, es lo que parece. Para cerrar, pues, esta reflexión de esta visita estadounidense a la antigua Tenochtitlan, además ahí con la imagen de Benito Juárez, ¿no? Una semiológicamente hablando muy poderosa ahí la presencia de Benito Juárez. ¿Quieres decir algo antes de que pasemos a un punto muy importante ya de lo que está planeando el equipo de López Obrador, según esto, para pacificar el país en México? ¿Quieres cerrar? Solamente hay algo que me preocupa y mucho. Dicho en pocas palabras, me preocupa mucho que una vez que el presidente Donald Trump reciba la carta con las peticiones que le ha esbozado Andrés Manuel López Obrador, se inicia esta fase que va a empezar por el tanteo, pero también por torcer brazos. Y en esa fase me preocupa mucho que el equipo de Andrés Manuel López Obrador se lo chamaqueen. ¿Y por qué tengo este temor? Porque yo, por lo que he visto, tengo la impresión de que Andrés Manuel López Obrador tiene un equipo de gentes que a lo mejor no cuentan suficiente experiencia e información. Seguro que están pensando que van a poder sorprender a un gobierno que apenas se va a inaugurar, que cree en la buena fe del presidente Trump y de ese tipo de colaboradores, pero yo sostengo que para eso es indispensable que cuenten con la mejor información. Su equipo Andrés Manuel tiene que rodearse de gente que esté perfectamente informada, que le informe de cuáles son los riesgos, de cuáles son las prácticas negociadoras de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Entonces, a ver, tu última reflexión respecto a este tema de la visita estadounidense a la casa de campaña de López Obrador. Adelante, Jaime. Pues, la última reflexión sería una de carácter muy personal. Yo creo que el equipo de Andrés Manuel López Obrador
el presidente electo tendrían que cuidarse muy mucho de el equipo de la Casa Blanca, y me refiero específicamente a Donald Trump, de la que rodea. Yo tengo la impresión de que la Casa Blanca está en esta fase de cortejo, que es propia de Donald Trump, pero después vienen los descontones. Entonces, yo creo que el presidente se tiene que asesorar muy bien, saber cuáles son los puntos débiles de Donald Trump, me refiero en términos de relación bilateral, en qué terrenos lo van a presionar, me refiero a seguridad fronteriza, me refiero a migración, me refiero a tratado comercial y todas aquellas ideas y proyectos que estoy seguro que la Casa Blanca le va a querer arrebatar al equipo entrante de López Obrador. Yo creo que el presidente tiene que asesorarse muy bien, ser muy cauteloso con el equipo de Donald Trump, porque una cosa es seguro, van a entrar con el cuchillo entre los dientes. Con el cuchillo entre los dientes. Me haces recordar a algunos protagonistas de la política mexicana de hace muchísimos años, algunos incluso senadores priistas de la vieja guardia con quienes tuve la oportunidad de platicar. Uno de ellos presidió la Comisión de Relaciones Exteriores de México, conoció a Kennedy, en fin, y en una tarde me decía, bueno, no hay que olvidar una cosa, los Estados Unidos no son amigos de nadie, más que de sus intereses. Esa es una frase muy hecha en el medio político, ¿no? Exacto. Y aquí más que de astucia política, de lo que requiere Andrés Manuel López Obrador frente a Estados Unidos es de información consistente. Necesita información de inteligencia, necesita información de gente que le vaya indicando por dónde tiene que ir. Y aquí yo creo que el gobierno saliente de Peña Nieto es obligación de Peña Nieto apoyarlo en este trance hacia su salida y entrada de López Obrador, porque lo que está en juego no son los intereses de uno y otro, lo que está en juego es la seguridad nacional de México, sus intereses frente a un aliado comercial que se está comportando francamente, como un golpeador, si nos atenemos a lo que ha hecho frente a la Unión Europea, frente a la OTAN, sí, y lo que ha hecho contra sus propios ciudadanos, si hablamos del caso de la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones. Oye, y en ese sentido, ya para rematar, ¿no habrá realmente tanto en el exterior como desde el interior personas que estén agazapadas, deseando que, ok, mira, éntrale, y al contrario, en lugar de apoyar, lo que queremos es que justamente se perciba después de una votación masiva tan favorable que digan, ya ven, se los dijimos, we told you, ¿no? Y que realmente quieran que fracase Andrés Manuel López Obrador. Yo no descarto ese escenario. No, de hecho ya lo estamos viendo. Yo creo que si observas detenidamente o con cuidado las redes sociales, las redes sociales se han convertido en la nueva plaza pública, donde se delibera, donde se dirime, donde se logran entrever cuáles son las intenciones de tirios y troyanos. Y yo creo que desde ahí te puedes dar cuenta que ya hay gente que está apostando por el fracaso de Andrés Manuel López Obrador. Y la lista es enorme. No me refiero a los adversarios, me refiero a la lista de temas que ya han comenzado a cuestionar. En el tema presupuestario, en el tema de seguridad, la desaparición del Departamento de Inteligencia o del CISEN. En fin, hay muchísimas voces que ya francamente están anunciando el fracaso del gobierno, porque según ellos Andrés Manuel López Obrador va a ser incapaz de acometer este resurgimiento de esta Cuarta República, y hay muchos que están muy animados y convencidos de que más temprano que tarde van a poder sepultar políticamente a Andrés Manuel López Obrador. Vaya, o sea que no es una batalla ganada, una batalla ganada, pero no una guerra ganada en ese sentido. Bueno, exacto. Jaime, dentro de lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador y Morena dentro de México, hay algo pues muy ambicioso en el papel, en la teoría, que es buscar la pacificación del país. Se ha incluso realizado una invitación, se encuentra Loreta Ortiz al frente de este esfuerzo para próximamente estar realizando, incluso a través de la internet, de manera remota, la participación. Incluso invitaron al Papa Francisco, que por ahí ha habido alguna confusión o ambigüedad. Ella en un programa con Carmen Aristegui decía que asumía la responsabilidad de haberse adelantado
a la respuesta de si venía el Papa. Pero más allá de que si el Papa no venía, sino que si participa de manera remota. Pero más allá de eso, Carmen le hacía una pregunta muy sensata. No hay una ideología de por medio, no hay un concepto ideológico como las FARC en Colombia. Entonces, una negociación ¿con quién? Entonces ella decía, no es con el crimen organizado. Y ponía como ejemplo bandas que hay, por ejemplo, en Santa Fe, en fin. Yo lo diría o lo plantearía más bien como la necesidad de convocar a la sociedad mexicana a una reflexión nacional para ver qué aporta a la sociedad y para ver por dónde se le entra, pero no es precisamente lo que creo que está diciendo. ¿Tú qué opinas? Que es algo que todos los mexicanos bien nacidos pues deseamos para nuestro país, que realmente se logre un país donde se pueda trabajar, estudiar, transportarte sin tremenda vulnerabilidad que hay en cuanto a la inseguridad. Mira, yo creo que habría que partir de un hecho indiscutible. Es como cuando tú tienes un problema personal. Mientras tú no reconozcas que tienes un personal, que eres adicto al juego, que eres alcohólico, que te gustan mucho las mujeres y que andas con 10 a la vez. Es decir, mientras tú no reconozcas que tienes un problema, no vas a poder solucionarlo. No puedes ni siquiera empezar a tratar de solucionarlo. Por tanto, yo creo que el primer paso que tiene que hacer México, y yo creo que lo ha hecho bien Andrés Manuel López Obrador, es que estamos inmersos en lo que yo llamo una guerra civil de baja intensidad. México se está roto. Estamos inmersos en una guerra civil de baja intensidad que nadie ha querido reconocer. Por tanto, tú sabes muy bien aquella vieja frase que decía, las guerras se inician rápido, pero tardan en concluir a veces siglos, ¿no? Y yo sospecho que el fin de la violencia, esta guerra civil, va a tardar mucho. ¿Por qué? Porque los factores que la han atizado son múltiples, ¿no? Empezando por la pobreza, empezando por la fallida guerra contra los cárteles de la droga, empezando por esta fallida guerra que impulsó Washington contra el narcotráfico. En fin, yo creo, empezando por la terrible desigualdad que hay en México, y que es la que ha atizado muchísimas cosas. Entonces, tienes unas negociaciones muy complejas en las que vas a necesitar, sobre todo, de la voluntad no de 10, sino de miles, de millones de personas que reconozcan que México ya no puede seguir por esta ruta. Efectivamente, si hacemos de lado cualquier componente ideológico o cualquier similitud con Colombia o con algún país de Oriente Medio, el problema de México es muy específico. Tenemos un ambiente de violencia que ya es irrespirable. Lo ves, te percatas de esta violencia incluso en el medio ambiente, es como un germen. La violencia se ha estacionado sobre gran parte del territorio mexicano. Entonces tenemos que encontrar cuáles son las causas de este gran problema. Tienes que apelar a la voluntad, a la conciencia de millones de gentes. Tienes que convocar efectivamente a líderes políticos, sociales, religiosos, y todos con uno solo objetivo en común. Uno, terminar con esta violencia, pero lo más importante quizá, las raíces de esta violencia. José Ortega y Gasset, que tú conoces muy bien, tiene una frase que a mí me encanta. Me decía, hay que terminar con los abusos, pero sobre todo hay que terminar con los usos, ¿no? Y es decir, la raíz del problema, ¿no? Y tienes, por ejemplo, estados que ya prácticamente reconvirtieron toda esa economía en, por ejemplo, el estado de Guerrero. El estado de Guerrero tiene campesinos que ya subsisten de los cultivos de la amapola, que abandonaron desde hace mucho tiempo los cultivos tradicionales del maíz. Entonces, ese tipo de temas no son menores, Rubén, son de extrema complejidad. El tema de la corrupción también, que está vinculado a esto. Los cuerpos policiales, las Fuerzas Armadas. Por eso te digo que incluso la Iglesia, el papel que ha jugado la Iglesia, que no ha sido menor, pactando, incluso mediando entre narcotraficantes y gentes, autoridades locales de los pueblos más lejanos. Por tanto, yo creo que es un tema muy complejo del que yo creo que no se puede hablar de forma tan superficial ni tan frívola. Tenemos que esperar a ver el contenido de la propuesta que va a presentar el presidente y vamos a ver cómo nos va.
Sí, ahora de aquí a diciembre, 1 de diciembre, son muchos meses todavía, quizá muy bien para afinar cosas, pero vaya, muchas cosas pueden pasar de aquí a diciembre todavía. Ojalá se vaya ajustando muy bien todo esto. Tengo entendido que por una reforma electoral para el próximo periodo va a durar menos, ¿no? La toma de posesión del siguiente, el que vaya a sustituir a López Obrador, tomará posesión en septiembre, creo, ¿no? O algo así. Exacto. Sí, sí es así. Se recorta, pues, los 5 meses son enormes. Ya acabamos de ver en España una transición tremenda, ¿no? Regresa el PSOE, sale el PP de la presidencia española y ¡pum! Estaban instalados así, oye, increíble, ¿no? Un paso así casi en días. Sí, y yo creo que es lo más saludable. En Estados Unidos, el interregno que se da entre las elecciones que son en noviembre y la toma de posesión son exactamente de 2 meses. El 20 de noviembre hay elecciones y el 20 de enero se toma la posesión. Por tanto, usted tiene que acortar. ¿Por qué? Pues porque sí es necesario darle tiempo al gobierno entrante a organizarse y es necesario darle tiempo al gobierno o a la administración saliente para que junte sus chivas, haga mudanza, pero el tiempo que se le concede en el caso de México es demasiado largo. Hay que recortarlo. Bien, entonces das palomazo, das visto bueno, aceptas como algo positivo esta convocatoria que está realizando López Obrador a través de Loretta Ortiz para buscar tanto en lo interno a nivel nacional como a nivel internacional, decía ella hoy, esta convocatoria para que organismos internacionales coadyuven a buscar solución a la situación de violencia que se vive en México? Sí, yo creo que es una propuesta de carácter existencial, me atrevería a decir. Es decir, México se está jugando mucho. Yo creo que a lo mejor mucha gente no ha prestado la suficiente atención porque seguimos presas de este síndrome del avestruz que esconde la cabeza en el agujero y no quiere ver la gravedad de lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Y si tienes en cuenta que uno de los cambios principales o fundamentales que va a hacer Andrés Manuel López Obrador va a ser el recorte de salarios, el recorte es decir, brutal, va a ser realmente impresionante. Hay un cálculo, por ejemplo, tan solo en el aparato del Estado, si tienes en cuenta que aproximadamente casi 300,000 gentes podrían perder su trabajo. Este es una cuota realmente, tú imagínate 300,000 gentes sin empleo, sin trabajo. Entonces yo creo que estos son temas muy delicados que el presidente tiene que sopesar porque es un factor de inestabilidad adicional. No digo que no sea necesario, creo que es imperativo hacer un ajuste al presupuesto, terminar con muchas injusticias, inequidades en el reparto del presupuesto nacional, pero también el presidente tiene que ir con mucho tacto porque realmente las aguas no están calmas. Y si tenemos en cuenta que tiene que emprender un proceso de negociación en distintos frentes, donde hay muchísimos factores, muchísimos actores que tendrán que decir, ¿tú crees que, por ejemplo, en este contexto, los líderes de los carteles se van a quedar callados? Por supuesto que no. Ni quietos, por nada. O sea, ¿tú crees que los hombres de la empresa que se han visto afectados, hay empresas que han prácticamente tenido que abandonar territorio? Bueno, entonces, pues por miedo, por temor, no porque estés haciendo nada en contra de ellas, ¿o sí? No, hay cierre de empresas, porque las han vandalizado. Yo no digo que no esté justificado, no, ese es otro tema. A donde voy es que muchos actores van a confluir en esto y acuden entre esperanzados, pero también con muchas dudas y recelos. Y esto es un tema delicado porque de ello depende justamente el éxito o el fracaso de este proceso de negociaciones. Bueno, oye, por último, algo que no te planteé antes de hacer el enlace, pero seguro tendrás una opinión. A mí me entusiasma en principio como tal la descentralización de la vida nacional, que no todo esté concentrado en la Ciudad de México. Entonces, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto sacar, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, creo que es al estado de Puebla, sacar Petróleos Mexicanos. Eso me parece estupendo y creo que es un principio de poder descentralizar. Aunque, por ejemplo, pienso en los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, bueno, se tienen que mover a Puebla, eso implica movimientos, casas, viviendas, etcétera, y así
en todo el espectro. O sea, no será fácil, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que este proyecto, que es muy ambicioso y yo creo que además necesario, tiene que ir pian pianito, porque, como mencionas el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, el número de gentes que están aquí concentrados tan solo, digamos, en la primera institución, que es la Secretaría de Educación Pública, yo calculo que hay aproximadamente entre 1.500 y 1.700 empleados. ¿Cómo vas a trasladar a 1.700 empleados con sus familias? O sea, ¿te los llevas a Puebla? No, mucho más. ¿1.700 empleados? No son mucho más. Sí, mucho. Me refiero solamente a la parte administrativa. Administrativa. Sí. O sea, estábamos hablando de miles de gentes, ¿no? Sí. Se va a convertir en un factor es decir, en estos momentos, para hablar en plata, yo tengo muchos, seguramente tú también tienes muchos amigos que están realmente con mucho temor, muchas dudas, porque no saben qué van a hacer de sus vidas a partir del próximo mes de diciembre. Sí. Dicen, ¿qué, me voy a quedar sin trabajo? ¿Me voy a tener que ver obligado a mudarme a Puebla? O a dejar a mi familia, a mis amistades. Es un cambio radical, importantísimo, ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que incluso entre esta gente hay mucha gente que votó por Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y en estos momentos están diciendo, uy, ¿me habré equivocado? Es decir, ¿por qué? Porque cuando tú afectas la seguridad personal, el interés personal, cambia la cosa radicalmente. Entonces, yo creo que el plan es bueno, pero se tiene que acometer con mucho tacto, con mucha prudencia, tiene que ser un proceso más transparente y más abierto. Tiene que haber consulta, porque no puedes tú arrancar una familia que ha vivido, que depende, a lo mejor es de base, ¿no? A lo mejor es de base, y ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a reubicar? ¿Cómo? Si no se quiere ir a Puebla, ¿qué vas a hacer con ella? ¿No? Entonces es un tema muy complicado, está causando mucho resquemor, y te hablo de la gente, que seguramente tú también, que escucho solamente y dicen que tienen mucho miedo. O sea, quieren el cambio, pero al mismo tiempo no están dispuestos a que lo saquen de su zona de confort. A nadie le gusta que lo saquen de su zona de confort. Claro. Que el viejo principio de que el bien de la nación está por encima del bien individual se escucha muy bonito, pero a la hora de materializarlo y de ver que tienes que sacar a tus hijos de las escuelas, ¿no? Exacto, en fin, eso. Estás tocando un punto muy de los más vulnerables, precisamente. Tienes que sacar a los hijos de las escuelas, etcétera. Es un cambio importante, pero en fin, en principio, para descentralizar el país, me viene bien. Una última pregunta. Aunque haya reculado y haya corregido Alfonso Durazo, propuesto para el cargo de Seguridad Nacional en México, sí llegó a hablar de la semblanza de una patrulla fronteriza mexicana en la frontera sur, lo cual, pues francamente, llama muchísimo la atención. Luego dijo que no, que la solución es humanitaria, etcétera, cambió, pero ahí enseñó algo en ese comentario. Sí, yo creo que enseñó profundo desconocimiento, poca sensibilidad, y yo creo que, mira, yo estoy muy en contacto con representantes de la comunidad migrante en Estados Unidos y con representantes de la comunidad migrante también aquí en México. Bueno, no te quiero contar la avalancha de protestas que se produjeron, y eso es malo porque con esta propuesta Durazo se descalifica a sí mismo. La gente le pierde confianza incluso antes de asumir el puesto, ¿no? Yo creo que este tipo de asuntos tienen que meditarse, tienen que sopesarse con mucho cuidado, consultando a toda la gente. Ahora mismo, por ejemplo, pero no te imaginas la guerra abierta que se ha desatado en Estados Unidos por las distintas organizaciones de mexicanos en el extranjero, en el exterior, que quieren convertirse en interlocutores del nuevo presidente, del nuevo gobierno o de Morena,
pero que tú sabes cómo es desafortunadamente la comunidad migrante en Estados Unidos. Hay muchísimas rivalidades, hay muchísimas viejas disputas, están tratando de ponerse de acuerdo. Pero regresando a tu pregunta, en medio de ese río revuelto y de disputas, tú añádele una propuesta para crear una patrulla fronteriza. Tú dices, bueno, Dios mío, ¿a quién se le ocurrió? ¿No? ¿Quién le aconsejó? ¿No? Yo creo que este ha sido un error garrafal que tendrá que corregirse sobre la marcha, tratando de ofrecer tranquilidad a las comunidades migrantes que hoy se desplazan a través de distintas fronteras por México y Estados Unidos, para garantizarles que, para empezar, no se va a aplicar la misma doctrina de seguridad que ha aplicado Estados Unidos durante décadas, ¿no? Que ha lastimado y mucho a la comunidad migrante. Y segundo, que realmente se va a apostar por un enfoque mucho más humanitario, mucho más realista, pero yo creo que para eso los tipos que tendrán que estar al frente de esto tendrán que zambullirse, tendrán que estudiar bien el tema antes de salirse con este tipo de ocurrencias. Muy bien, Jaime, pues algo que mis preguntas no hayan generado que quieras agregar para nuestra audiencia de KPFK y estos videos que nos comprometimos a realizar. Sí. Yo creo que estamos asistiendo a un proceso histórico, y yo te diría que estamos en una fase, y eso lo tendremos después que revisar con cuidado, el tema del miedo que nos, sabes, que te va reconcomiendo, y me refiero a millones de gentes que en estos mismos momentos no sabe qué va a pasar a partir del día 1 de diciembre. Hay mucha gente con mucho miedo, que no sabe qué va a pasar de su futuro, no sabe si este gobierno va a cumplir las expectativas, y además vamos a tener a muchísimos francotiradores por todos lados, tratando de arruinar o de presentar como un proyecto fallido antes de que inicie el mandato, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Pero eso va a ser, yo creo, que tema de otro capítulo. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias por estas reflexiones para KPFK, acá desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo, Rubén. Pues ahí tienen ustedes, amigos, estará esta problemática, estarán estas dificultades, pero también la esperanza. Habría que darle un voto de confianza a este concepto que manejó siempre Andrés Manuel López Obrador, sino de confianza, de a ver qué ocurre en los hechos, ¿no? Solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Si se invita realmente al pueblo a participar y a organizaciones a participar y ponerse la camiseta de México, aquí sí, para un verdadero cambio a partir del 1 de diciembre, y que México pueda recuperar lo que la mayoría de los mexicanos tienen en su mente y en su corazón, la mayoría, gente buena que quiere ganarse la vida simple y sencillamente trabajando, luchando, que quiere seguridad, que quiere que sus hijos puedan salir a jugar como antes salíamos a jugar de chiquillos por acá en México. Bueno, hay esa esperanza, y por lo tanto la esperanza es el sueño de los que están despiertos. No faltarán, como ya hablábamos con Jaime, y lo dice, quienes quieran meter el pie, quienes quieran meter la zancadilla, y quienes quieran llevar agua a su molino y recuperar el terreno perdido. Pero en fin, ahí están los hechos de cara a un 1 de diciembre, donde Andrés Manuel López Obrador tendrá que demostrar en los hechos que hará todo lo que esté a su alcance para cumplir sus promesas de una cuarta transformación, de un cambio profundo en México que tiene que pasar por la educación, por la economía, por el combate a la pobreza, por el bien de todos, primero los pobres, pero para eso también hay que concientizar a las élites, a las cúpulas empresariales. En fin, es una tarea titánica. En mi personal punto de vista, creo que un cambio profundo como el que él busca necesariamente tiene que pasar por el cambio de contenidos en los medios de comunicación, contenidos de calidad, contenidos de verdadera información, contenidos de programas que aborden desde puntos de vista plurales la problemática no solamente interna de México, sino del mundo donde está insertado México, para poder dar verdaderas herramientas de apoyo, de análisis a los mexicanos, para lograr también algo que ningún gobernante te puede ofrecer, que es ser el arquitecto de tu propio destino, el luchar intensamente por ti, por tu familia, pero en un marco
donde los gobernantes pongan, momento, vamos aquí a barrer de arriba para abajo las escaleras, vamos a limpiar todo esto para que los jóvenes mexicanos tengan oportunidades, los niños tengan futuro, los viejos, los grandes puedan sentirse cómodos y contentos. A fin de cuentas, es de lo que se trata, de buscar la felicidad como quiera que cada quien la entienda. Desde Los Ángeles, no estoy en Los Ángeles, California, es la costumbre. Desde la Ciudad de México reciban todos ustedes un fuerte abrazo. Muchas gracias a Jaime Hernández por esta conversación y muchas gracias a Pastor Delgado por la edición de este video. Hasta la próxima.